Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos los presentes. Quiero agradecerles por tomarse el tiempo de estar en esta videoconferencia y por el trabajo que han estado realizando a través de todo el curso de refuerzo. Las indicaciones generales son que si ustedes poseen alguna pregunta pueden hacerla a través del chat de la mensajería interna o también pueden hacerlo a través de audio si es necesario. Habrá momentos en los que separaré la videoconferencia, pararé de exponer para que ustedes puedan expresar sus preguntas. Sin embargo, si es muy necesario expresar una pregunta, pueden hacerlo por la mensajería interna. Este día vamos a compartir los temas de movimiento de traslación, movimiento en dos dimensiones y movimiento con aceleración constante. Todo a nivel de definiciones. Va a ser bastante teórico, bastantes definiciones. Y lo que vamos a buscar en esta videoconferencia es que ustedes comprendan dichas definiciones más que aprendérselas de memoria, porque no es necesario aprendérselas. Para que después, cuando vean más a profundidad los temas de movimiento en dos dimensiones o otros temas como lanzamiento de proyectil, ustedes puedan utilizar estas definiciones para resolver problemas. Y obviamente también para solventar cualquier duda o deficiencia que se haya dado con respecto a la impartición de temas a lo largo del curso. Dividiremos en tres partes la videoconferencia. Primero hablaremos del movimiento de traslación. Para entender el concepto o los conceptos que vamos a abordar este día, vamos a hacer un pequeño recorrido por las ramas de la física, solo para contextualizar rápidamente cómo es que se ha llegado a estos conceptos o a estas ideas. Dentro de la física hay bastantes ramas. Nosotros para este día y para este curso estamos estudiando lo que es la física clásica, más que todo enfocados en la rama de la mecánica, la cual se puede dividir en cinemática y dinámica. La mecánica clásica, podríamos decir que es la rama que estudia las leyes del comportamiento de cuerpos físicos macroscópicos en reposo y a velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. Básicamente quiere decir que cuando se estudia la mecánica clásica, se estudia comportamiento de cuerpos que son similares a las velocidades humanas. Similares a las velocidades humanas me refiero a automóviles, cohetes, personas, animales u otros fenómenos. No vamos a hablar de altas velocidades como son la velocidad de la luz o otras velocidades muy parecidas de otras partículas. También cuando hablamos de mecánica clásica vamos a hablar de aspectos generalizados. Esto quiere decir que no vamos a tomar en cuenta todos los aspectos que influyen en un fenómeno físico. Aquí podemos ver que tiene tres aspectos que son invariantes. El tiempo es absoluto, la naturaleza realiza de forma espontánea la mínima acción y la concepción de un universo determinado. Hablando del tiempo, lo que se refiere que es absoluto es que vamos a tomar un tiempo siempre positivo, no vamos a tomar tiempos negativos, solo para el fin de esta videoconferencia. La cinemática, tenemos otra definición, que es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan, o sea, las fuerzas, y se limita principalmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Esto quiere decir que cuando estudiamos el movimiento o un fenómeno de movimiento de un cuerpo, solo tomamos cómo se realiza tal movimiento sin estudiar qué es lo que lo originó o qué es lo que puede detener dicho movimiento. Es una de las generalizaciones de las que ya les había hablado. Ahora hablamos de la dinámica. La dinámica, nuevamente, decíamos que la dinámica es la rama de la física que, a diferencia de la cinemática, sí estudia qué origina el movimiento, o sea, las fuerzas. Esa es la gran diferencia. Podríamos decir que la dinámica incluso abarca la cinética, perdón.
Aquí tenemos la definición, ¿verdad? Y objetivo, que dice que el objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o ecuaciones de evolución para dicho sistema de operación. Dichas ecuaciones las veremos más adelante. Ahora, aquí yo les ponía algunos de los exponentes más importantes de la mecánica clásica, de la cinemática y la dinámica. También un pequeño diagrama donde podemos ver que la mecánica clásica abarca la dinámica y la cinemática, y a su vez la dinámica abarca la cinemática. La dinámica, repitiendo, es la que estudia el movimiento junto con las fuerzas que lo producen, y la cinemática, por el contrario, solo estudia el movimiento como tal. Ahora el movimiento de la traslación. Podríamos definir el movimiento de traslación como el movimiento que un objeto realiza con respecto a otro. Esto es muy fácil de comprender y nosotros lo hemos visto en el día a día muchas veces. Por ejemplo, cuando un observador, digamos una persona, está quieta en algún lugar, en una parada de bus, por ejemplo, y ve un automóvil pasar. Ahí el automóvil está realizando un movimiento de traslación con respecto a la persona que lo está viendo, o sea, con respecto al observador. Para facilitar el estudio de este movimiento, ¿verdad?, se hacen varias generalizaciones en los diferentes conceptos que vamos a ver adelante. Por ejemplo, partícula. Cuando hablamos de una partícula nos referimos a cualquier cuerpo que se esté moviendo. Aquí nosotros obviamos sus características o propiedades, como puedan ser su tamaño, su forma, su color o cualquier cosa, y tomamos como partícula al cuerpo dicho. Podemos estar hablando del sol, de un vehículo, de una persona, de un animal, pero para el estudio y el análisis del movimiento de traslación será una partícula. El marco de referencia, se define como un conjunto de objetos que se consideran fijos entre sí y con respecto a los cuales se puede describir la posición y el movimiento de los objetos. Este marco de referencia requiere de un sistema de coordenadas cartesianos y una escala de tiempo para que un observador pueda medir la posición, velocidad y aceleración. Podríamos decir, siguiendo el mismo ejemplo de la persona en la parada de autobuses, podríamos definir que el sistema de coordenadas comienza o se origina donde está el observador, y así podríamos medir las propiedades del movimiento del vehículo. El sistema de referencia lo define el observador, tanto el origen como el sentido positivo y negativo del mismo. Aquí hay un ejemplo, y esto de que lo define el observador quiere decir que es algo totalmente arbitrario, y para el análisis de un problema de movimiento de traslación nosotros podemos decir que el sistema de coordenadas está en un lugar o en otro. Por ejemplo, siguiendo con el mismo de la persona, nosotros decimos que el origen está donde está el observador viendo, pero tal vez podríamos decir que el origen está donde el automóvil inició o finalizó su movimiento. Esto es totalmente arbitrario y lo decidimos nosotros según como convenga, como se nos facilite más. En esta pequeña imagen que yo les puse acá, vemos un plano cartesiano, un sistema de coordenadas cartesianas de 3 dimensiones, en X, en Y y en Z. Voy a decir que para esta videoconferencia y para el curso en general, solo vamos a estar utilizando 2 dimensiones. Vamos a usar un plano cartesiano, no un sistema cartesiano de 3 dimensiones. Ahí podemos observar el origen, que es donde se interceptan las 3 líneas, y una partícula P, que puede ser cualquier cosa que nosotros definamos, con sus respectivas componentes de las diferentes dimensiones, tanto en X como en Y como en Z. Veamos los conceptos de reposo y movimiento. Se dice que un cuerpo se encuentra en movimiento relativo a otro cuando su posición respecto a este segundo cambia en el transcurso del tiempo, y que se encuentra en reposo si dicha posición permanece sin cambiar al transcurrir un tiempo dado. Estos conceptos son muy fáciles de entender. A nuestras escalas es fácil ver que
cuando un objeto se está moviendo y cuando está quieto, con respecto a nosotros, que somos los observadores. No sé si hay alguna pregunta con los conceptos que hemos planteado hasta ahorita. Pueden hacer sus preguntas por medio del micrófono o pueden usar la mensajería si tienen alguna consulta. Estos conceptos que acabamos de ver son bastante sencillos de ver y sencillos de relacionar porque los vivimos cotidianamente. Todos hemos visto el movimiento, todos hemos experimentado eso, todos hemos sido observadores. Entonces, el marco de referencia, claro. Este marco de referencia, este ejemplo que tengo aquí en concreto, es de 3 dimensiones, pero para el estudio del movimiento de traslación, el movimiento rectilíneo con aceleración constante, que vamos a ver más adelante, solo vamos a usar 2 dimensiones, lo que serían el alto y el ancho. No vamos a usar la profundidad, así que podemos olvidarnos de la tercera dimensión. Este solo es para que vean un sistema de coordenadas completo. Aquí tenemos, por ejemplo, una partícula P que tiene sus componentes definidas en las 3 dimensiones que se ven ahí y el origen que está anotado por una O, que es donde se interceptan las 3 líneas. Cuando nosotros veamos ejemplos, podríamos definir que el observador está en el origen o en otro lugar del sistema. Todo depende de qué se nos haga más fácil. Esto es arbitrario, o sea que ustedes, al resolver un ejercicio, al enfrentarse a un problema, pueden definir dónde se origina este sistema a su conveniencia. Eso sí, la escala tiene que ser la misma para las 3 dimensiones. Si están trabajando en metros, tienen que seguir trabajando en metros para las 3 dimensiones o las 2 dimensiones. Si están trabajando en centímetros, tienen que trabajar en centímetros para todas las dimensiones. Y lo mismo para las otras magnitudes. Si están trabajando la velocidad en kilómetros por hora, tienen que trabajarla en kilómetros por hora, tanto para el observador como para la partícula. A ver, alguien pregunta si la cinemática estudia el movimiento de los planetas en el sistema solar. Podríamos decir que sí podríamos abordar problemas del movimiento de los astros con la cinemática, pero la que lo estudia más a plenitud es la dinámica, porque estudia el origen del movimiento de estos cuerpos. De hecho, en los exponentes tenemos a Sir Isaac Newton, que es básicamente el padre, junto a Galileo Galilei, de la mecánica clásica. Él, además de un montón de aportaciones más, hizo el cálculo de la constante de gravitación universal, que es prácticamente la gravedad, ¿no? Calcular cuál es la aceleración de la gravedad. Y con eso podemos estudiar el movimiento de los cuerpos, cómo el Sol atrae a la Tierra y a los demás planetas, y cómo el planeta Tierra y los demás planetas se atraen entre sí también. Todo es un juego, ¿verdad? Podemos estudiar esto con la dinámica. De hecho, las leyes que planteó Newton son tan buenas que fueron capaces de llevar al hombre a la luna. No sé si hay otra pregunta. O si está bien respondida lo del sistema de referencia. Ahora vamos con la segunda parte, lo que es el movimiento en 2 dimensiones. Aquí hay un pequeño GIF para que ustedes puedan ver una partícula cualquiera cómo se está moviendo a través de un plano de alto y largo. Entonces aquí nosotros vamos a estudiar cómo es el comportamiento de ese movimiento en sus 2 dimensiones, porque vemos que sube y baja luego y también se mueve a lo largo de izquierda a derecha. Para estudiar este movimiento vamos a ver las siguientes magnitudes que son muy importantes. Primero que nada, la posición. Decimos que es la ubicación de una partícula en el espacio respecto de otro que se toma como referencia, o sea, de un sistema de coordenadas. Se representa por un vector cuyo origen está en el sistema de referencia y el extremo en la partícula. Bien, cuando nosotros en nuestro día a día nos referimos a una posición, usamos palabras como aquí, allá, por allá, acá, que si bien son útiles para referirnos a la posición, cuando estemos hablando de un problema tenemos que definir la posición como un vector, o sea, con sus componentes cartesianas, tanto en X como en Y. Normalmente se pone la posición inicial en el origen, como les decía, el observador normalmente se pone en el origen
y la partícula análisis es la que se define con respecto a este. Es importante que ustedes sepan calcular las componentes de un vector para estos ejercicios, o sea, el cálculo vectorial que ya hemos visto. Tenemos otra magnitud que es el desplazamiento, que en mecánica es el vector que define la posición de un punto o una partícula en relación a un origen A con respecto a una posición B. Este vector se extiende desde el punto de referencia hasta la posición final. Esto quiere decir que cuando una partícula ha sufrido un movimiento, nosotros podemos calcular el desplazamiento hablando de su posición final y de su posición inicial. El desplazamiento como vector sería su posición final, un R2, posición 2, menos R1, su posición inicial. Esto como vectores, siempre. Así que si tiene componentes en el eje X y en el eje Y, pues tenemos que restar las componentes del eje X con las componentes del eje X y las componentes del eje Y con las componentes del eje Y. La distancia recorrida. Bien, la distancia recorrida es el espacio que recorre una partícula en un movimiento. Es importante hacer la diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento porque muchas veces se toma como sinónimos. Sin embargo, son cosas totalmente diferentes. Podríamos tomar el ejemplo que habíamos dicho anteriormente de una persona en una parada de autobús. Podríamos decir que un autobús realiza su recorrido normalmente, parte de la parada de autobuses donde está el observador, hace todo su recorrido y vuelve nuevamente a la parada donde está el observador. Entonces, si nosotros queremos calcular el desplazamiento, vamos a ver que la posición final R2 y la posición inicial R1 es la misma. Entonces, el desplazamiento es 0. Sin embargo, la distancia recorrida no es 0, porque nosotros sabríamos que el autobús fue y vino de su recorrido, o sea que recorrió una distancia. Sería la suma de todo ese recorrido, la distancia que recorrió el autobús, aunque su desplazamiento sea 0. Esta es una magnitud escalar, o sea que no se toma como un vector, es solo un número, con su respectiva unidad, obviamente. Ahora veamos lo que es la velocidad media, que se define cómo se mueve un cuerpo entre dos puntos, un punto 1 y un punto 2, y es el cociente entre el vector desplazamiento y el intervalo de tiempo en el que transcurre este desplazamiento. Aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? Es otra magnitud vectorial, es el cambio en el desplazamiento con respecto al cambio en el tiempo. Esta fórmula, delta, si se quiere decir cambio, se usa para el desplazamiento, como ya hemos visto, es un cambio en la posición y un cambio en el tiempo, es la letra griega D, delta. Esto, como podemos ver, es un vector, siempre que tenga esta flecha arriba es un vector. Entonces sería posición 2 menos posición 1 o posición final menos posición inicial entre el tiempo en el que terminó el recorrido y el tiempo inicial. Ahora tenemos la rapidez media, que se calcula al dividir la distancia recorrida entre el tiempo. Esta es una magnitud escalar, por lo tanto no tiene dirección. Y aquí está la fórmula, es la distancia recorrida entre el cambio en el tiempo. Es bastante simple, es lo que normalmente calculamos como velocidad. Sin embargo, la rapidez no es la velocidad en sí, sino que es la magnitud de la velocidad. Tenemos ahora la aceleración media, otro vector, que se define siempre tomando dos puntos de referencia, ¿verdad? Como la división de la variación de la velocidad y el tiempo transcurrido entre ambos puntos. Muy parecido a la velocidad media, solo que ahora en vez de tomar un cambio en la posición, tomamos un cambio en la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que para calcular una aceleración necesitamos antes calcular la velocidad. También es una cantidad vectorial, así que tendríamos que es la velocidad final del cuerpo menos la velocidad inicial entre el tiempo en que realizó el movimiento menos el tiempo inicial. Tenemos la velocidad instantánea. Esta se define como el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo considerado tiende a 0. También se puede definir como la derivada del vector
posición con respecto al tiempo. Se dice que la velocidad instantánea siempre es tangente a la curva de la posición dada. Bien, eso es importante. Quiero que lo comprendan bien. ¿Qué es la velocidad instantánea? Tomemos el ejemplo de cualquier partícula, ¿verdad? Por ejemplo, en esta pequeña imagen que tenemos acá, una partícula que traza esa trayectoria. Nosotros digamos que queremos saber cuál es la velocidad en un punto exacto de la trayectoria. Vamos a decir que en el punto más alto. Entonces, utilizamos la fórmula de la velocidad instantánea. ¿Qué es la velocidad instantánea? Entonces, sería como tomarle una foto al cuerpo en ese momento en que queremos saber su velocidad. Por eso es instantánea, porque tomamos una fracción de tiempo muy pequeña. Por ejemplo, una fotografía capta una imagen en una fracción de tiempo muy pequeña. Esa es la velocidad instantánea. Ahora, para calcular esta velocidad instantánea, usamos lo que son límites o lo que son derivadas. Esta también es una magnitud vectorial. Sería, ¿verdad?, la derivada de la posición con respecto a la derivada del tiempo. Este es un concepto bastante difícil de entender a primera, ¿verdad? Y es necesario que sepan usar límites o derivadas a veces para calcularlo, aunque a veces se puede calcular de otras maneras que veremos más adelante. Lo que quiero es que entiendan, ¿verdad?, que la velocidad instantánea es la velocidad del cuerpo en un punto preciso de su trayectoria. Es como tomarle una foto y de esa foto decir, en este punto llevaba tal velocidad. Ahora veamos la rapidez instantánea. Como ya dijimos, la rapidez es la magnitud de la velocidad. Entonces es una cantidad nuevamente escalar. Aquí vemos que es el valor absoluto de la velocidad instantánea. Así que es fácil de calcular. Tenemos la aceleración instantánea, que esta indica la tendencia que posee la partícula a partir de su velocidad en relación a un tiempo dado. Nuevamente ocuparíamos las derivadas para calcularlo. La velocidad, pues es lo mismo, instantánea, es como tomar la foto y calcular la velocidad que tenía en ese punto. Vaya, ahora veamos un pequeño ejemplo. Dice que un niño tiene una pelota en la mano a una altura de 1 metro sobre el suelo y lanza verticalmente esa pelota hacia arriba, de forma que llega a una altura de 3 metros y vuelve a caer en su mano. Aquí tenemos dos preguntas. ¿Cuál es el espacio recorrido cuál es el espacio que la pelota ha recorrido en su movimiento y cuál es el módulo que tiene el vector de desplazamiento? Ahora bien, primero que nada definimos el sistema de referencia, como les había dicho antes. Aquí hay una pequeña imagen donde podremos ver, para el caso, vamos a asumir que el sistema de referencia comienza a la altura de los pies del niño. Podríamos definirlo a la altura de las manos, pero es irrelevante. Da lo mismo. Ahora vamos a definir que el movimiento hacia arriba es positivo. Aquí tenemos una flecha y un signo más que nos definen el movimiento. Ahora, para calcular el desplazamiento, tomamos la posición final menos la posición inicial. Sin embargo, como podemos ver, nos dice el ejercicio que la pelota sube y vuelve a caer en sus manos. Entonces la posición final es la misma que la posición inicial. Y2 es igual a Y1. Entonces, al sustituir en la fórmula, tenemos que el desplazamiento es 0. Sin embargo, si calculamos la distancia recorrida, podemos ver que no es 0 porque la pelota en su trayectoria subió 3 metros y luego volvió a bajar. Entonces podríamos decir que son 3 metros más 3 metros, entonces la distancia recorrida son 6 metros. No sé si hay preguntas hasta el momento. ¿Todo bien? Excelente. Me interesa que más que las fórmulas y ejercicios entiendan lo que son estos conceptos, estas magnitudes, porque después las van a utilizar en los siguientes temas, que son el tiro parabólico y la caída libre y los ejercicios. Y obviamente los van a ocupar
en el examen de admisión. Tiene una pregunta, dice. Dígame. Ok. Dice que ¿por qué el desplazamiento en este ejercicio es 0? Ok, porque el desplazamiento es un vector. Entonces, tenemos que acotarlo con su posición final y su posición inicial, tal como nos dice la fórmula. La fórmula de desplazamiento, como la podemos ver en pantalla, es el cambio de posición, que sería Y2 menos Y1, o sea, la posición final menos la posición inicial. En este caso, estamos, como es un tiro vertical hacia arriba, solo estamos usando la coordenada Y, solo la coordenada vertical. Ahora, el ejercicio mismo nos dice, aquí le voy a poner el enunciado, que el niño tira la pelota y llega a una altura de 3 metros, luego vuelve a caer sobre su mano. Esto quiere decir que la posición inicial y la posición final son la misma. La pelota inició en su mano cuando él la lanzó y finalizó nuevamente en su mano cuando él la atrapó. Y aquí podemos verlo en la fórmula, que Y2 en este caso es igual a Y1. Al sustituirlo en la fórmula inicial, sería Y1 menos Y1, sin importar cuál sea el valor de Y1, puede ser 100, o para este caso sería 1 metro sobre el suelo. 1 menos 1 es 0. ¿Me entiendes? Y si hubiéramos definido el sistema de coordenadas en las manos del niño, 0 menos 0 sigue siendo 0, porque es lo mismo. La posición final y la posición inicial es lo mismo. Ok, excelente. No sé si hay alguna otra duda. Sigamos. Ahora vamos con el movimiento rectilíneo con aceleración constante, también llamado MRUA, movimiento rectilíneo con aceleración uniforme sería. Este se define para una partícula moviéndose en una misma dirección que experimenta cambios de velocidad que son directamente proporcionales a los cambios de tiempo. Si ustedes han estado prestando atención a las videoconferencias de los gráficos, podremos ver que dice que cuando la relación proporcional es como una línea recta. Entonces, esa línea recta, para el caso del movimiento rectilíneo con aceleración constante, es la aceleración. La fórmula que teníamos, que podríamos ver, es y igual a mx más b, donde m es la pendiente. Entonces, para estos ejercicios, la pendiente va a ser la aceleración, que siempre va a ser la misma. Aquí tenemos que es igual a decir que el cambio en la velocidad es proporcional al cambio en el tiempo. Obviamente, para quitar este símbolo de proporcionalidad tenemos que meter una constante que, como ya les decía, es la aceleración. Aquí tenemos la fórmula que dice que la aceleración, en este caso en x, es el cambio de velocidad con el cambio de tiempo, o sea, velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final sobre tiempo inicial. Esto es como calcular la pendiente, no sé si recuerdan, que era y2 sobre y1 sobre x2 sobre x1. Es prácticamente lo mismo, porque es una relación directamente proporcional. Ahora, si despejamos esta fórmula, podríamos encontrar una fórmula para la velocidad final, o la velocidad 2, que sería velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, que sería v2 igual a v1 más a por t. Ahora, de estas fórmulas, de estas magnitudes que hemos ido viendo, podríamos relacionarlas todas y sacar ecuaciones que nos sirvan para el estudio del movimiento de un cuerpo en 2 dimensiones. Y aquí están estas fórmulas. No voy a explicarles cómo surgen estas fórmulas porque tardaríamos demasiado. Esto lo pueden investigar ustedes después.
Además, no es el objetivo de esta videoconferencia. El objetivo es que ustedes entiendan qué son estas magnitudes y que conozcan las fórmulas. Aquí tenemos que la velocidad media la podemos definir así: velocidad final más velocidad inicial entre 2. Que la posición en función del tiempo la podemos definir como posición final e igual a posición inicial más velocidad por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Estas fórmulas, como lo vuelvo a repetir, no les voy a explicar de dónde sale porque me tomaría mucho tiempo. Solo quiero que las conozcan, porque estas son las fórmulas de la cinemática. Son las fórmulas que ustedes van a ocupar para calcular el movimiento en 2 dimensiones. Yo tengo una pregunta, perdón la interrupción. Sí. ¿Me escucha? Sí, claro. Para la fórmula de la posición, la de donde está la X. Sí. Dijo que era X igual a la posición final. No, X sería la posición final, es igual a la posición inicial. Ok. Ustedes ven el subíndice, que es una O. Ajá, sí, está bien. Esa quiere decir inicial. No le pongo la I porque normalmente en ejercicios, en libros, no se le pone una I, se le pone esa O. Sí. Bueno, yo en este caso la conocía con una I y todo, pero igual no se confunde, se entiende perfecto. Gracias. Correcto. Es lo mismo. Todo es para que ustedes, cuando lo vean, lo puedan identificar fácil. Esa O representa el origen del sistema cartesiano normalmente, aunque no es obligatorio. Ahora, de esta fórmula de la posición que mencionaba el compañero, nosotros podríamos hacer un despeje y pasar esa posición inicial al otro lado del signo igual. Entonces tendríamos que posición final menos posición inicial es igual a lo demás de la fórmula. Y ya sabemos que posición final menos posición inicial es desplazamiento. Entonces podríamos decir que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Yo les pongo estas fórmulas acá y quiero que las entiendan cómo las pueden relacionar entre sí. Ahora, esta es la fórmula para la velocidad final. Sería que la velocidad final al cuadrado, fíjense bien, al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. ¿Me entienden? El desplazamiento sería otra vez la posición inicial menos la posición final. Y la última fórmula, que sería una versión simplificada de la posición final, que sería posición final es igual a posición inicial más aceleración más velocidad por tiempo. Esto pasa cuando la aceleración es 0. ¿Me entienden? Que es una constante. O sea que imaginémonos un cuerpo que va a una velocidad que no cambia. Entonces podríamos decir que la velocidad es constante, o sea, 0. Sigue siendo una velocidad constante. Lo que pasa es que no tiene ningún valor y no afecta. Ahora, el concepto de caída libre. Este es un movimiento vertical que nosotros seguramente hemos experimentado, que es cuando dejamos caer un cuerpo y es acelerado por la gravedad hasta tocar el suelo. Para estudiar este tipo de movimientos se usan las ecuaciones antes planteadas. Ya vamos a ver unos ejemplos un poco extensos para que entendamos cómo aplicar esas fórmulas. Dice que la caída libre se denomina al movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio. Esta definición formal excluye a todas las caídas reales influenciadas en mayor o menor medida por la resistencia aerodinámica al aire. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que saber que la gravedad afecta por igual a todos los cuerpos, sin importar sus características. Pero cuando estamos en la realidad, los cuerpos no caen siempre a la vez, porque algunos son menos pesados que el aire y les afecta la resistencia al viento. Entonces, para la caída libre vamos a ignorar tal resistencia y vamos a tomar como que todos caen a la vez. No sé si tienen más preguntas hasta el momento.
Ok, las fórmulas, correcto. Estas son las fórmulas, todas. Son las que vamos a usar. Estos son todos los conceptos que yo les iba a presentar. De aquí para allá solo vamos a ver un par de ejemplos nada más, un par de problemas, para que ustedes vean cómo se usan las fórmulas, sin profundizar tanto, porque más adelante ya verán ejemplos más extensos. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. En la fórmula para calcular la velocidad final, la fórmula es velocidad final al cuadrado. Claro. Ahora bien, sustituyendo en un ejercicio, sustituyo valores y encuentro la velocidad final al cuadrado. ¿Le tengo que sacar el cuadrado o solo lo dejo indicada? Tendría que elevarlo al cuadrado para encontrar la velocidad final. Ah, ok, entonces va elevado al cuadrado. Va elevado al cuadrado. Si usted quiere encontrar solo la velocidad final, tendría que sacarle la raíz cuadrada para eliminarlo, como usted dijo. Ya. Ok, Sí. genial. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, si no pasamos con los ejercicios. Bien, este es el primer ejercicio, dice. Desde el balcón situado a 14.1 metros sobre el suelo de una calle, lanzamos un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Vamos a calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo. Así. Vamos a tomar como origen, para hacer más fácil el cálculo, el punto de lanzamiento. Y los sentidos va a ser positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Como es un tiro vertical, la aceleración va a ser constante y en este caso la aceleración va a ser la gravedad. En todo el recorrido, el objeto va a ser influenciado por la gravedad, desde que está en la mano del tirador hasta que toca el suelo. En todo momento es afectado. Bien, tenemos los siguientes datos, que es la posición inicial es 0, porque definimos que nuestro origen está a la altura del balcón. Tenemos que la posición final va a ser menos 14.1 metros. Esto es porque sabemos que la pelota, el objeto va a acabar en el suelo y está a 14.1 metros de diferencia la calle con el balcón. Y como está abajo del balcón, es una distancia, está negativa, digamos, porque está abajo del sistema de referencia. La velocidad inicial es 10 metros sobre segundos. La aceleración, como ya les he dicho, es la gravedad, que para este caso vamos a decir que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y lo que nos piden es el tiempo al tocar el suelo. Bien. Vamos a usar la siguiente fórmula, que es la de la posición final, porque ya conocemos la posición final y esta fórmula relaciona la posición inicial, la velocidad inicial, la gravedad y el tiempo. Entonces de esa fórmula conocemos la posición final, la posición inicial, la velocidad inicial, la gravedad y lo único que no conocemos es el tiempo. Entonces lo tenemos súper ahí porque solo tenemos que despejar el tiempo. Sustituimos los datos que ya tenemos. X final sería menos 14.1 metros, siempre lleva su signo. La posición inicial es 0 porque ahí definimos el sistema de coordenadas. La velocidad inicial es 10 metros sobre segundos. El tiempo no lo conocemos, así que siempre dejamos la t. La aceleración, ahí la ponemos, que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. El medio siempre se pone desde la fórmula. Fíjense que el signo es negativo. Esto es porque la aceleración siempre nos quiere mover hacia el centro de la Tierra, o sea que es verticalmente hacia abajo. Y como definimos que positivo iba a ser verticalmente hacia arriba, entonces, por lo tanto, la aceleración es negativa. Podríamos haberlo definido diferente, pero para este ejercicio lo definimos así. Y tenemos el tiempo al cuadrado, que no lo conocemos, así que dejamos el t al cuadrado nuevamente. Ahora, si pasamos la posición final al otro lado de la igualdad, cambia de signo, estaba restando, pasa a sumar. Entonces nos queda esa ecuación,
que no podemos resolverla de una manera sencilla con despejes, sino que tenemos que usar ya sea factoreo o la fórmula general, que sería la cuadrática, ya que es una ecuación de grado 2. Tenemos t al cuadrado, tenemos t a la potencia 1, y en el tercer término no tenemos t. Entonces tendríamos que sustituirlo en la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática es t es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, donde a es el término que está al cuadrado, o sea, menos 4.905. B es el término que tiene t a la potencia 1, que sería 10. Y C es el término que no tiene la variable t, o sea, 14.1. Ahí podemos verlo, cómo lo extraímos, y ahora lo vamos a sustituir en la fórmula. Ahí está, lo sustituimos. Sería menos 10 más menos raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 4 por, y ahí fíjense bien que siempre llevamos el signo, menos 4.905 por 14.1 sobre 2 por menos 4.905, siempre con los signos. Ahora operamos simplemente, hacemos las multiplicaciones, las restas, lo que sea, y nos queda este resultado. T es igual a menos 10 más menos 19.4073 sobre menos 9.81. Bien, y aquí podemos sacar dos resultados de T, uno positivo y otro negativo, por el más menos. Entonces vamos a sacar los dos, a ver. Tenemos que para el positivo sería menos 10 más 19.4073 sobre menos 9.81. Hacemos ahí la operación de arriba, luego hacemos la división y nos da un tiempo negativo, menos 0.96 segundos. Ahora, el otro resultado, que sería negativo, menos 10 menos 19.4073 dividido entre 9.81, hacemos la operación, luego la división, y nos da un tiempo de 3 segundos. Bien, ¿cuál resultado es el correcto? Si recuerdan, la definición de movimiento de traslación dice que para el movimiento de traslación el tiempo es invariable, absoluto, o sea que solo puede ser positivo. Entonces, el resultado negativo lo vamos a ignorar y vamos a tomar los 3 segundos. Entonces, podemos decir que el tiempo en que el objeto tarda en subir y luego caer hasta el suelo son 3 segundos, con las variables que ya hemos definido. No sé si hay dudas sobre este ejercicio. Es muy parecido al primero, sin embargo tiene una diferencia que quiero que capten, que les va a servir mucho para resolver problemas en el futuro. Dice que se lanza un cuerpo hacia arriba con una velocidad de 98 metros sobre segundo, desde el tejado de un edificio a 100 metros de altura. Vamos a determinar la altura máxima que alcanza desde el suelo y la velocidad al llegar al suelo. Si podemos ver aquí, nos está pidiendo algo diferente al primer ejercicio y nos está dando prácticamente los mismos datos, aunque nos pide otras cosas. Quiero que vean el procedimiento de este ejercicio porque es prácticamente el camino opuesto al ejercicio anterior. Esto es importante porque a veces nosotros aprendemos a resolver ejercicios de una manera y, por ejemplo, en un examen nos ponen ejercicios muy parecidos, pero solamente le cambian el sentido, o sea que en vez de pedirnos una cosa nos piden otra, o sea que sería el mismo proceso pero inverso, y nosotros no sabemos cómo hacerlo porque solo hemos aprendido a resolverlo de una forma.
Entonces, tenemos nuevamente que el origen lo vamos a poner en el suelo, porque nos pide la altura máxima con respecto al suelo. Entonces lo vamos a definir ahí. Dice que el tejado está a 100 metros, así que la posición inicial van a ser 100 metros. La velocidad inicial son 98 metros sobre segundos. La altura máxima que no conocemos. La aceleración que va a ser nuevamente la gravedad. La velocidad final que nos pide, que no la conocemos. Y podríamos encontrar el tiempo total como en el ejercicio anterior. Vamos a definir nuevamente el mismo sentido. Para arriba, verticalmente hacia arriba positivo y verticalmente hacia abajo negativo. Ahora vamos a usar la misma fórmula prácticamente. Sin embargo, como ahora nos piden una velocidad final antes de tocar el suelo, vamos a hacer uso de otra fórmula antes. Vamos a hacer uso de esta fórmula que sería la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos aceleración por tiempo. Este menos es porque la aceleración es la gravedad y es negativa, como ya habíamos dicho. Sustituimos esta velocidad en la fórmula. De aquí, perdón, despejamos el tiempo. Perdón, me equivoqué. Antes de sustituirla en la fórmula, despejamos el tiempo. Sabemos que la velocidad final va a ser 0 porque cuando toque el suelo. Entonces tenemos que la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo es igual a 0. Despejamos el tiempo. Pasamos el término de menos 9.81 por el tiempo al otro lado, o sea que pasa positivo. Luego 98.1 está multiplicando, lo pasamos a dividir. Entonces nos queda que el tiempo es igual a 98 sobre 9.81 metros sobre segundos. Al eliminar las unidades nos quedan solamente segundos, así que el procedimiento está bien. Nos queda que el tiempo son 10 segundos. Entonces el objeto tarda desde que lo lanzamos hasta que toque el suelo 10 segundos. Ahora vamos a la primera ecuación que tenemos arriba y ya conocemos la posición inicial, que son 100 metros, la velocidad inicial, el tiempo, y solo nos faltaría la y final, que para este caso es la altura máxima. Entonces sustituimos. Y es igual a 100 metros, que sería la posición inicial, más la velocidad inicial, 98 metros sobre segundos, por el tiempo, que son 10 segundos, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que son 10 segundos. Hacemos el cálculo y nos queda que la altura máxima son 589.5 metros. Esta es la altura máxima que alcanza el cuerpo cuando lo lanzamos a esa velocidad. Ahora la velocidad antes de que el objeto toque el suelo. Cuando toque el suelo sabemos que es 0 porque se para, pero justo antes de que toque el suelo lleva una cierta velocidad. Esa es la que nos pide calcular. Aquí nuevamente necesitamos calcular el tiempo y hacemos exactamente el procedimiento del ejercicio 1. Sustituimos los dos que conocemos. Posición inicial 100 metros, velocidad inicial, el tiempo que lo desconocemos, que lo dejamos indicado, el menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Nuevamente nos queda una ecuación de grado 2 y ocupamos nuevamente la cuadrática. Tenemos que A sería menos 4.95, B sería 98 y C sería 100. Lo sustituimos en la fórmula nuevamente y nuevamente podemos encontrar dos resultados. Este procedimiento me lo voy a saltar porque lo vimos en el ejercicio anterior. Solo me interesan los resultados. El primer resultado es negativo, como en el ejercicio anterior.
que sería menos 0.973 segundos, y el otro resultado, que sería el positivo, que sería 20.95 segundos. Otra vez vamos a ignorar el resultado negativo y tomamos solo el positivo. Si se fijan, el tiempo que tarda en llegar casi hasta el suelo es casi el doble que el que tarda en llegar a la altura máxima. Ahora sustituimos nuevamente para encontrar el tiempo en la fórmula de velocidad final. Tenemos el tiempo para encontrar la velocidad final, velocidad inicial, menos la aceleración por el tiempo, que son 20.95 segundos, y nos da que la velocidad final son menos 107.5195 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿por qué es negativa? Porque es hacia abajo. Simple y sencillamente porque es hacia abajo. Como definimos que el sentido positivo era hacia arriba, el sentido negativo es hacia abajo, y si como la velocidad es un vector y tiene dirección verticalmente hacia abajo, es negativa. Y eso sería todo prácticamente. Ya encontramos la velocidad final y anteriormente habíamos encontrado la altura máxima, que era 589.5 metros desde el suelo. Entonces esos son los dos datos que nos pedía, y el tiempo lo calculamos de paso porque era necesario, que eran 20.95 segundos. Entonces no sé si hay preguntas hasta acá. Todo excelente, muy bien. La velocidad final no es la misma antes de caer. No entiendo muy bien esa pregunta. No sé si se refiere a que la velocidad no cambia. Si es así, quiero aclarar que la velocidad sí cambia, porque siempre la gravedad está afectando. Sería así: cuando se lanza el cuerpo desde el tejado, lleva una velocidad inicial que le otorga a la persona que lanza el cuerpo hacia arriba. Cuando llega hasta su altura máxima, la velocidad es cero, como lo vimos en la primera parte, porque la aceleración ha ido frenando su velocidad. Cuando llega a su altura máxima, su velocidad es cero y comienza a caer por la acción de la gravedad. Entonces, cuando comienza a caer, siempre la gravedad lo va afectando y lo va acelerando, hasta que justo antes de tocar el suelo tiene esa velocidad final. Ahora, cuando toca el suelo, la velocidad final sí es cero, porque el suelo se frena al chocar con el suelo. No sé si esa es la pregunta, o si no es esa, puede aclarármela para responderle. Okay. No sé si hay otra pregunta. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes entonces por la atención. Espero que les haya quedado claro los conceptos y las fórmulas que quise exponer. Esta presentación va a ser subida a YouTube por si quieren volver a consultarla, o si tienen alguna otra duda en específico pueden consultar a los tutores a través de la plataforma.